Dios te bendice, hermano. Recibe un cordial saludo de parte de la iglesia, edificando a la familia en la fe y nuestros pastores, Joel y Aurester, Barrio Nuevo. En la noche de hoy estaremos estudiando los 3 niveles de unción. En la clase pasada estuvimos trabajando lo que era el nivel de la unción del leproso y habíamos dicho que es el nivel en el cual cada uno de los creyentes somos limpiados de nuestro pecado para poder ser introducidos dentro del campamento y poder ser eficientes como creyentes. En esta noche estaremos trabajando lo que se conoce como la unción sacerdotal y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija en este nuevo estudio para que el Señor nos ayude a avanzar y que podamos identificar en qué tipo de unción estamos operando para que podamos nosotros como creyentes ser efectivos en el reino y en el llamamiento que Dios nos ha dado. Padre, en esta hora te presentamos este estudio. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de ellos, Señor. Estás en medio de nosotros. Estamos como un solo hombre, en un solo acuerdo, Señor. En un solo sentir y en un solo pensar, Señor. Y tú, Padre amado, donde hay 2 o más reunidos, Señor, en tu nombre estás tú. Te pedimos en esta hora que nos ministres, que abras esos rollos de las Escrituras ante nuestros ojos espirituales para que puedan ser abiertos, Señor. Y esta palabra, Señor, pueda calar hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Sopla, Espíritu Santo, de tu sabiduría, de tu ruaj, Señor, de tu sabiduría, de tu soplo de vida sobre cada uno de nosotros, Señor, ese aliento de vida, para que nosotros podamos ser edificados en tu palabra y en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como hemos indicado, estaremos estudiando la unción sacerdotal. ¿Y qué es la unción sacerdotal? Nuestro texto base se encuentra en Romanos 15:16, la versión Reina Valera, y nos dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea acepta y santificada por el Espíritu Santo. El texto de Romanos 15:16 en la versión bíblica Las Américas nos lee de la siguiente manera: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Así vemos como el apóstol en Romanos 15:16 nos dice que nosotros como creyentes debemos ministrar y ser ministros de Cristo a la manera de los sacerdotes. Así que el evangelio no puede ser predicado a cualquier manera. Existe un diseño, un código que nos habla de que la manera efectiva o la manera que establece la palabra que debe ser predicado el evangelio es a la manera de los sacerdotes. Por eso es importante que conozcamos cuál es la manera de los sacerdotes, porque esto implica ser ungidos y recibir la unción sacerdotal. Notemos que Romanos 15:16 nos está hablando de un texto del nuevo pacto. Así que Pablo nos está hablando de que aún en el nuevo pacto nosotros tenemos que tener una unción sacerdotal, porque nadie puede ministrar el evangelio a la manera de los sacerdotes sin ser sacerdote. Así que debemos procurar ser ungidos y ver cómo el Señor nos está hablando y cuáles son las especificaciones y la tarea que realizaban los sacerdotes para poder ser efectivos en el llamado. Fíjense cómo Romanos 15:16, y lo leo nuevamente, dice: para ser ministro de Cristo a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles, o sea, que a fin de aquellos que él había obtenido o ganado para salvación, pueda ser aceptable y santificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo.
Así que nos habla de la administración a la manera de los sacerdotes sobre el Evangelio y nos habla de la santificación por el Espíritu Santo. Así que nos están uniendo dos conceptos: la santificación y la unción del Espíritu Santo con la manera de la administración del creyente a manera de los sacerdotes. Continuemos. Éxodo 28:3 nos dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de sabiduría, de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. En esta noche, quizás Éxodo 28:3 nos está hablando de unas vestiduras físicas, pero Dios nos está llamando a ser vestidos espiritualmente, con vestiduras sacerdotales. Dios nos está llamando a ser consagrados para que podamos ser sacerdotes de Él. Nota cómo la palabra nos dice que Moisés le hablaría a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Hoy Dios llama a cada uno de esos sabios de la casa, para que en esa sabiduría de corazón podamos, a través de los talentos que Dios nos ha entregado, ser de edificación, a través de ese espíritu de sabiduría que Dios nos ha dado, para que hagamos vestiduras espirituales, para que nos podamos consagrar, para que podamos edificar al cuerpo a través de la sabiduría, ya sea cual sea tu don, ya sea como maestro, como apóstol, como profeta, como ujier, como, ¿verdad?, cantor o músico, levita. Hoy Dios te ha dado una sabiduría especial para que nosotros podamos ataviar al cuerpo de Cristo y podamos consagrar a cada uno de nosotros como sacerdotes en el cuerpo de Cristo, para que podamos nosotros vendar esas heridas, sanar heridas, poder ungir a otros para que ellos puedan ser aptos y hábiles en el mover sacerdotal que Dios está hablando a cada una de nuestras vidas. Los códigos. Un código es un mensaje que está comprendido en un texto, pero que revela más de lo que aparentemente se dice. De la misma manera, hay códigos en las numeraciones, colores, medidas bíblicas. Y hoy veremos cómo estos códigos están presentes en la unción y la función de los sacerdotes en la Biblia. Si por algo tenemos que dar gracias a Dios nosotros como creyentes en la iglesia, edificando la familia en la fe, es que el Señor a nosotros, a través de nuestro pastor y a través de los maestros y cada ministro de la casa, el Señor nos ha revelado esos códigos que están puestos en esa palabra. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué Pedro me dice, varón de Dios, que nuestra iglesia ha sido bendecida a través de esos códigos? Porque Dios desde el inicio, ¿cuántos han estado escuchando cuando el pastor nos ha enseñado sobre las parábolas? Las parábolas son códigos. Cada vez que un ministro habla sobre el texto y va a la profundidad de un texto bíblico, nos está revelando esos códigos. Esos códigos nos han sido revelados. ¿Y sabes cuál es la importancia de esos códigos? Que nos llevan más allá de la letra superficial para entrar en las profundidades espirituales de esos textos. Es como un código de una caja de seguridad. Cuando marcamos ese código y vamos dirigidos por el Espíritu Santo, podemos tener acceso a esa caja de seguridad, a lo que está escondido en la palabra. Y le damos gracias al Señor porque estos códigos son revelados a través del rema y del poder de Dios que está derramando a través de nuestros pastores y a través de cada ministro de nuestra casa. Las vestiduras sacerdotales. Vamos a ver cómo existen unos códigos en esas vestiduras sacerdotales. Y me gozo porque vamos a ir por encima
de cada uno de esos códigos, ya que esto fue objeto de una enseñanza muy poderosa por parte de nuestra hermana Kexia, y aquellos que estén interesados en poder conocer un poquito más de esto, debemos de repasar las clases pasadas, porque ella dio una clase magistral, una clase excelente sobre las vestiduras sacerdotales, así que yo solamente estaré repasando para que podamos ver cómo esto se une, se hila sobre la unción sacerdotal. Veamos que las vestiduras sacerdotales estaban compuestas de 9 elementos. Primero, el sacerdote utilizaba un calzoncillo de lino, tenía una túnica de lino, tenía un cinto de lino, el manto del efod, el pectoral, el cinto del efod, la tiara y la diadema santa. Cada uno de estos elementos tienen un significado espiritual y es bien importante, hermanos, porque a través de esto vamos a conocer muchos secretos de por qué inclusive los danzores o los ministros de artes nos vestimos como vestimos, porque nuestra vestimenta tiene que ser semejante a una vestidura sacerdotal, porque es una representación de lo que nosotros hacemos como sacerdotes y de lo que hacemos como levitas cuando adoramos al Señor. Así que cada cosa que el ministro utiliza en medio de las artes para ministrar al Señor está ya prediseñada, porque va a ser cada pieza de esa vestidura sacerdotal, al igual que ya lo habíamos hablado en una de las clases cuando estuvimos estudiando el libro de Nehemías y el tema de sacerdotes guerreros. Cada una de las piezas de esta vestidura sacerdotal se asemeja a las piezas de la armadura del cristiano. Así que en ellas vemos también la tipología de la armadura del cristiano. Como vemos, el sacerdote estaba vestido con diferentes piezas, que son 9 piezas, todas de las cuales van a hablarnos sobre la unción sacerdotal, porque cada pieza nos va a estar hablando sobre un área específica de nuestro cuerpo espiritual y físico, en el cual hemos recibido una unción para capacitarnos para ejercer un llamado. Desde el inicio hemos hablado de que la unción es la capacidad para ejercer el llamado, ¿verdad? O la acción que el Espíritu Santo nos da para nosotros poder ejercer nuestra labor como creyentes en nuestras vidas, no solamente físicas, sino también espirituales. Iniciaremos con la diadema. La diadema nos habla de una diadema de oro, con la escritura santidad a Jehová, la cual representa cuando Dios nos libra de actitudes de arrogancia, donde nuestros pensamientos están cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, donde nuestro caminar y nuestro norte, todo aquel que nos mire, y aún cuando nosotros caminamos, vamos a ver las cosas a base de la santidad de Dios. Dios nos corona con su santidad. Luego tenemos entonces la mitra, y la mitra estaba hecho de lino fino, y nos habla de la libertad de pensamientos, que nos habla el Salmo 10:4 sobre que nuestros pensamientos están libres de pensamientos impíos. Vemos como la santidad a Jehová y como los pensamientos libres de impiedad deben de ser nuestra guía y nuestro norte. La mayor batalla que tenemos los cristianos comienza en nuestra mente. Así que si tenemos un pensamiento y nuestro pensamiento está cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, nuestros pensamientos van a poder manifestar santidad. Luego vemos como el sacerdote también tenía un pectoral. Se llamaba el pectoral del juicio, con 12 piedras con los nombres de las tribus de Jehová. Lo que nos dice este pectoral es que cuando el sacerdote entraba delante de la presencia del Señor, entraba con 12 piedras en su pecho, que son las 12 tribus de Israel. Cada una de estas piedras tenía grabado el nombre de las 12 tribus de Israel. Esto nos está hablando que él entraba no solo por sus pecados, sino delante de la presencia del Señor con los pecados del pueblo. Así que esas 12 piedras nos hablan de nuestros nombres.
que nuestros nombres también están inscritos en ese pectoral. Así que nuestra vida, cuando está representada y nuestro nombre está representado en ese pectoral, también hablamos también cómo nuestro nombre está inscrito en el corazón de Dios. Cómo Dios ha inscrito nuestros nombres en su corazón, en el corazón de Jesús. Y cuando el sacerdote se presentaba por el pueblo, y Jesús se presentó en la cruz del Calvario, en el pueblo, por nosotros que somos su pueblo, nuestros pecados fueron limpiados. Y ahí estaban escritos nuestros nombres en su propio cuerpo. Así como el sacerdote tenía inscrito el nombre de cada tribu, así en su corazón, así mismo también en el corazón de Jesús está inscrito el nombre de cada uno de nosotros, para limpiarnos, para llevarnos a una completa libertad y santidad. Luego tenemos que el sacerdote tenía un efod, y ese efod estaba realizado de púrpura, azul, rojo, oro. Esto nos indicaba la gloria celestial contra la idolatría. ¿Por qué? Porque el sacerdote se distinguía de los otros sacerdotes. Cada pueblo que no era israelita también tenía sacerdotes. Pero este uniforme era único, era especial, porque lo distinguía de los otros sacerdotes. Ese efod representaba el servicio. Por eso cuando ustedes ven que nosotros danzamos, usted nos nota que nosotros utilizamos un tipo de delantal. Y ese delantal lo que representa es precisamente el servicio. Representa la gloria celestial, la entrega del sacerdote en su vida espiritual y física completa a Dios. Su rechazo a servir a otros dioses, su rechazo a servir a las cosas mundanas, su rechazo a servir a otra cosa que no sea Dios. También la palabra nos dice que ellos utilizaban un cinturón. El cinturón es tipo del creyente que está dispuesto a servir a los demás. Eso lo vemos en Juan 3, 4, 10. También nos habla de que el sacerdote también tenía una túnica, ¿verdad? Azul. El azul representa la realeza, representa el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra nos dice, y aquellos que estén interesados en conocer un poco sobre esto pueden ir al segmento de Dabar que se está hablando en la página de Nehemías, restaurador del reino, y ahí estamos hablando un poco sobre cada una de estas cosas. Pero esta túnica azul tenía en los bordes unas campanas y unas granadas. Cuando el sacerdote caminaba, hacía sentir el sonido de esas campanas. Y esto es el sonido de la alabanza. Esto identificaba que el sacerdote caminaba y que estaba vivo, que no había sido muerto ante la presencia del Señor. Que el sacerdote se encontraba íntegro. Porque si el sacerdote se encontraba en pecado, inmediatamente entrar a la presencia del Señor ante el arca del pacto, iba a morir. Y estas campanas sonaban, estas campanas nos hablan de la alabanza, de la adoración que debe emanar el creyente en su caminar. Pero también vemos entonces que también el sacerdote, debajo de esa túnica, de esas piezas, de esas 3 piezas de ropa, notemos que tenemos 3 piezas de ropa. Esto nos habla de la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía una túnica de lino fino. Y era una túnica de lino fino que estaba hecha de lino blanco. Esta túnica nos habla de la santidad y la pureza. Esta túnica estaba protegida. Y estaba protegida por una sobretúnica para que no se manchara con sangre. Porque el sacerdote debía de entrar con sus manos limpias ante el trono celestial. La única sangre que podía presentar el sacerdote era la sangre del cordero.
El sacerdote no podía derramar ninguna otra sangre que no fuera la sangre del sacrificio. Nos habla que como creyentes o como adoradores no podemos derramar sangre de nuestros hermanos, no podemos hacer campos de sangre. Por eso es que a David no le fue permitido levantar casa a Jehová, porque sus manos estaban manchadas de sangre. Tenemos que cuidar y ser guardas de nuestro hermano. Nuestras manos no se pueden manchar de sangre. Tenemos que ser cuidadosos en lo que hacemos, cómo hablamos, cómo pensamos. También nos habla de la parte interna de los calzoncillos del sacerdote, porque nos habla sobre la transgresión sexual, que también el sacerdote tenía que estar limpio, tenía que sus pasiones someterlas a Cristo Jesús. Pero también nos habla de ser libres de vergüenza. ¿Por qué? Porque Cristo nos libró de nuestra desnudez, de esa desnudez que Adán y Eva tuvieron que cubrirla con hojas. Esta vez Cristo la cubre. Esa desnudez del pecado es cubierta por Jesús, por la sangre del Cordero. Somos limpios de esa vergüenza. También nos habla de que el sacerdote llevaba pies descalzos sobre la tierra santa, y esto significa haberse despojado del caminar humanista, del caminar humano. El sacerdote reconocía que sus pies tenían que estar santos porque era un pregonero de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a darle como digo yo, un breve bocadillo espiritual sobre los colores del tabernáculo, que es cómo se utilizaban esos colores, porque Dios es artista y queremos aprovechar para poder dar esta información que sé que va a ser de utilidad, para que podamos entender cuando muchas veces se utilizan colores en las administraciones. ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que estamos proclamando? Los colores se usaron para realizar la puerta y el velo del tabernáculo, y tienen una simbología como todo en el tabernáculo. Recordemos que el primero que estableció colores fue la franja de colores en el arco iris, que es símbolo de pacto. El primero en pintar colores, utilizar los colores como símbolo, fue Dios cuando estableció esa franja de colores para hacerle saber a la humanidad que él había entrado en pacto con el hombre. La tela azul es el color celestial. El Señor Jesucristo vino del cielo. Este color nos enseña que nuestra salvación es celestial. Eso lo vemos en 1 Corintios 15, 47 al 48. Y vemos cómo el color azul nos habla del Espíritu Santo. Porque el Señor le dijo a los israelitas que se hicieran bordes en el borde de sus mantos, en representación de que cuando ellos vieran ese borde azul, recordarían los mandamientos. Por eso el Espíritu Santo es quien nos hace recordar cada uno de esos mandamientos, nos da convicción de pecado. El color azul, el color celestial, nos habla de la renuncia de Jesús de su trono para venir a la tierra para salvarnos. La tela púrpura es el color de la realeza. Este nos habla que nuestro Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19 al 16 nos habla de esto. Por medio de Él somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y eso lo vemos en 1 de Pedro 2:9. La tela roja representa el color de la sangre. Nuestro Redentor nos compró a precio de sangre. 1 de Pedro 1, 18 al 19. El lino fino blanco es el color de la pureza. Representa la santidad y la justicia. Así que esto nos recuerda que fuimos justificados por nuestro Salvador, y cuando venimos a Cristo somos revestidos de justicia. Por eso es que vemos que los danzores utilizan un básico blanco, un uniforme blanco, y sobre él pues utilizamos efods, o utilizamos ese delantal u otros colores, porque representa el lino fino, representa la santidad y la justicia que adquirimos como creyentes a través de Jesucristo. Recordemos que la palabra nos dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Así que el lino blanco nos habla de la pureza de la novia del Mesías.
Así que el sacerdote, no solamente en las piezas de su vestimenta, sino en los colores, nos habla de una unción específica que Dios les ha otorgado como creyentes y que Dios quiere que nosotros reflejemos. Jesús quiere que nosotros reflejemos ese color azul, lo celestial, que otros no nos vean a nosotros, sino que vean a Jesús, que vean esa seña de nuestra salvación, y que nuestra salvación no es por obras, sino por la salvación y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La tela púrpura para que reinemos juntamente con Él como reyes y sacerdotes. La tela roja por la sangre que ha sido derramada sobre nosotros, que somos hijos del pacto. Y el lino fino blanco, la pureza, la santidad inmerecida que Dios nos ha dado para que podamos caminar en santidad, que podamos ejercer nuestros ministerios con santidad y ser embajadores del reino. Es importante, hermanos, que reconozcamos que sobre las vestiduras y las dimensiones de las vestiduras sacerdotales, estas tienen una razón. La razón espiritual del vestido del sacerdote número 1 era porque lo identificaba para entrar y salir por las habitaciones del tabernáculo. Como veremos, el sacerdote tenía acceso, y vamos a ver, a 3 lugares, a 4 lugares dentro de la estructura del tabernáculo, que estaban quizás prohibidos, algunos de ellos, para el pueblo y aún para los levitas. O sea que la vestidura sacerdotal nos da entrada a lugares donde no teníamos acceso. A través de la sangre de Jesucristo nosotros tenemos entrada a lugares donde no teníamos acceso. Y eso lo vamos a discutir ya mismo. También nos identifica, o identificaba al sacerdote por encima de los demás por su unción y su oficio. O sea, las vestiduras sacerdotales identificaban la obra y el oficio del sacerdote. Todas estas son figuras de las dimensiones del reino. Como veremos, en el antiguo pacto, el tabernáculo tenía 3 lugares. Se encontraba el atrio, pero luego del atrio o el patio del tabernáculo se tenía acceso al lugar santo. El lugar santo era donde estaban la mesa de los panes de la proposición y donde se encontraba el candelero. Al atrio solamente y al lugar santo tenían entrada los levitas y los sacerdotes. Pero el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era donde se encontraba el arca del pacto, y presentarse con la sangre del cordero para ser derramada sobre la tapa o la mesa de la misericordia, que era la tapa del arca. A este lugar no podían entrar los levitas, estaba solamente reservado para los sacerdotes. Es importante conocer que el pueblo no podía entrar ni al atrio, ni al lugar santo, ni al lugar santísimo, porque moría. Así que vemos cómo habían 3 lugares específicos donde el sacerdote podía discurrir libremente, pero habían 2 lugares donde los levitas podían entrar, que estaba, ¿verdad?, limitado hasta el lugar santísimo. Como creyentes, Dios nos quiere entregar esa unción sacerdotal para que podamos tener acceso, pasar del pueblo al atrio, y del atrio al lugar santo, y del lugar santo al lugar santísimo, con un acceso como los sacerdotes, ser libres y tener libres la entrada al lugar, a la presencia plena de Dios. Juan 3:15 nos dice: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. La unción sacerdotal nos habla de la entrada directa al reino de Dios, al reino terrenal
y al reino físico y espiritual del reino de Dios. Veamos. Vamos a ver tres dimensiones. Aquí tenemos tres dimensiones y es porque vamos a ver primero la primera dimensión del pueblo. Aquí tenemos la tercera dimensión, la dimensión de los levitas. Y la tercera dimensión, la dimensión sacerdotal. Quiero hacer un paréntesis porque esta foto que vemos aquí en el medio, actualmente en Israel, toda la gente que sea de apellido Cohen y Leví se están preparando para la restauración del templo de Jerusalén. Esto que vemos aquí fue una foto tomada de una escuela de levitas que actualmente se está preparando. Son personas del año 2023 que se están preparando para cuando se reconstruya el templo. Esto es bien importante, porque la palabra dice que en algún momento el templo se reconstruirá. Y en ese templo físico se sentará el anticristo. Y luego de esto el pueblo de Israel se dará cuenta de que ese Mesías que ellos pensaban que iba a traerles liberación, era un hombre y era el anticristo y sus ojos serán abiertos. Por eso es importante que reconozcamos que ya nosotros hemos obtenido, como creyentes, la salvación y ya hemos sido llevados a ser sacerdotes, aún sin un templo físico donde sacrificar, porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Vamos a conocer estas tres dimensiones, porque Dios nos quiere pasar del pueblo a la dimensión de los levitas y la dimensión de los sacerdotes. No nos podemos conformar a ser parte simplemente del pueblo, porque para poder cumplir con la voluntad de Dios tenemos que llegar a ser sacerdotes. Dios no quiere que tú te quedes en la dimensión de pueblo. Dios quiere que tú te compases a la dimensión de sacerdote. Y por eso quiere ungirte con la dimensión sacerdotal. Veamos. Levítico es el tercer libro del Pentateuco. Su nombre tiene que ver con la tribu de Leví que fue escogida por Dios para una labor en particular, la cual señalaremos más adelante. El tema que trata este libro tiene que ver con el aspecto del sacerdocio, al mismo tiempo con diversas leyes que Dios le había dado a su pueblo Israel para que anduviera en ellas, leyes que tienen que ver con el aspecto de las ofrendas, sacrificios y la vida moral de cada persona. Recalcamos una vez más que el autor de este libro y de todo el Pentateuco es Moisés. La tribu de Leví es una de las 12 tribus que corresponden al pueblo de Israel. Esta presenta cierta particularidad, ya que según Números 3:12, esta tribu fue escogida por Dios en lugar de los primogénitos. Recordemos que durante la última plaga que se ejecutó en Egipto, la cual consistía en la muerte de los primogénitos, Dios solamente hirió a los primogénitos de los egipcios. Sin embargo, lo mismo hubiera ocurrido con los primogénitos de los israelitas si no hubieran obedecido el mandato que Dios les había dado acerca de pintar el dintel de sus puertas con sangre de cordero. Entonces podemos decir que Dios salvó la vida de los primogénitos israelitas, por lo tanto le pertenecían. En ese sentido, Dios escoge a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos para que le sirvan en el tabernáculo como ayudantes de los sacerdotes. Según el libro de Números 3:17, sabemos que la tribu de Leví está a la cabeza de 3 familias, las cuales están encargadas de los quehaceres del tabernáculo. Estas son la familia de Gersón, la familia de Coat y la familia de Merari. Hablando de los sacerdotes, ellos estaban a cargo de las ceremonias y sacrificios que se desarrollaban dentro del tabernáculo. El sumo sacerdote era el encargado principal del aspecto religioso en el pueblo de Israel,
y el primer sumo sacerdote que Dios escogió fue Aarón, el hermano de Moisés. Al mismo tiempo, los primeros sacerdotes fueron los hijos de Aarón, los cuales son Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Algo muy interesante de destacar es que el sacerdocio era hereditario, es decir, que solamente los descendientes de los sacerdotes podían ejercer esta labor. Algunos datos y cierta información acerca de los sacerdotes y levitas son los siguientes. En primer lugar, un sacerdote debía casarse con una mujer virgen, vale decir que no podía casarse con una mujer viuda o una mujer ramera. En segundo lugar, un sacerdote debía ser sin defectos físicos, es decir, no lo podía ejercer ningún ciego, ningún cojo o cualquiera que tuviera una lesión en las extremidades. En cuanto a los levitas, ejercían su ministerio solamente a partir de los 30 hasta los 50 años de edad. Por último, los levitas se mantenían a través del sistema de diezmos que el pueblo ofrendaba. Una historia muy conocida que observamos en el libro de Levítico es acerca de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, los cuales mientras realizaban su labor en el tabernáculo ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca les mandó. Por tal razón causaron el enojo de Dios, quien envió fuego para que los quemase a ambos hasta que murieron. Otro aspecto importante se nos menciona en el capítulo 23 de Levítico, la cual tiene que ver con las fiestas solemnes o santas convocaciones que el pueblo de Israel celebra cada año. Hay tres fiestas principales, las cuales son la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Por último, el libro de Levítico nos presenta el día más importante para el pueblo de Israel, la cual se denomina como el día de la expiación, la misma que se explica en el capítulo 16. Este evento de suma importancia lo observaremos juntamente con el estudio del tabernáculo que desarrollaremos al final de esta serie. Hemos estado hablando sobre tres dimensiones, tres clases de personas. Vemos como en el pueblo de Israel inicialmente había tres grupos de personas. El primer grupo eran los israelitas, era la gente del pueblo. El segundo grupo eran los levitas, que eran descendientes de la tribu de Leví. Los levitas no poseían tierra ni heredad, puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén o el tabernáculo. Estaban encargados de la adoración y la alabanza, de los sacrificios y ofrendas y otros. Portaban el arca del pacto, aunque no poseían tierras. La adoración de los levitas era una adoración donde ellos eran preparados para esto. Además, aunque los levitas no poseían tierra, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Además, los levitas tenían permiso para residir en 48 ciudades apartadas para su uso. Alrededor de cada una de esas ciudades, ellos tenían unas zonas de pastoreo y 6 de esas ciudades estaban al lado del Jordán y servían como ciudades de refugio. Es decir, eran ciudades a las que llegaban las personas que habían sido perseguidas porque habían cometido un delito y eran inocentes y habían sido culpadas. Siendo inocentes, corrían hacia la ciudad de refugio y allí eran protegidas por los levitas. Yo quiero que tú sepas que como Dios nos ha llamado a ser ciudades de refugio, quizás tú has cometido pecado, yo he cometido pecado, pero sin embargo, a través de la sangre de Jesús, nosotros hemos sido llamados a ser inocentes. Dios nos ha justificado. Como ciudades de refugio, Dios nos llama a traer a otros para ser protegidos y ser limpiados, para que podamos levantar un ejército poderoso restaurado
de aquellos creyentes que también han sido acosados por el enemigo y han sido perseguidos. Convirtámonos en ciudades de refugio. También la tercera clase, la clase sacerdotal, donde el Código de Deuteronomio asigna numerosas obligaciones, además del cuidado del santuario. Ellos servían como jueces en casos de que se envolvieran decisiones difíciles. Regulaban el control de los leprosos. O sea, ellos eran los que daban la unción al leproso que habíamos hablado anteriormente, para que pudieran tener acceso al campamento, los limpiaban. Como creyentes nosotros tenemos que limpiar a otros para que puedan tener acceso al campamento. Ellos cuidaban del libro de la ley, eran celosos por la palabra del Señor. Como creyentes y sacerdotes, Dios nos llama a cuidar de su palabra a través de nuestro testimonio. Además, ellos ayudaban a Moisés en la ceremonia de renovación del pacto. Dios nos ha llamado a ayudar a nuestros líderes. No importa en el área en que Dios nos haya llamado a ejercer ese sacerdocio. Ellos realizaban los sacrificios y ofrendas y velaban porque fueran hechas de manera correcta por los levitas. Así que los levitas eran supervisados por los sacerdotes. Y nosotros como sacerdotes tenemos que velar porque las ofrendas sean dadas de manera correcta. Cuando ejercemos el ministerio sacerdotal, Dios nos ha entregado esa función. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santo a presentar la sangre de expiación por el pueblo y por él. Como sacerdotes diariamente tenemos que entrar delante de la presencia del Señor y pedirle al Señor que nos limpie. Y también interceder por el pueblo para que el pueblo sea limpiado a través de la sangre del Cordero. No para acusar a otros, sino para que el Espíritu Santo nos limpie, no solamente individualmente, sino como pueblo, como congregación, que nos dé la fortaleza diaria a cada uno para caminar como Jesús desea que nosotros caminemos. Vamos a ver tres clases de acceso o tres formas de vida. Vemos que el pueblo solamente tenía acceso a las afueras del tabernáculo. Los levitas tenían acceso al patio del tabernáculo, donde habían tres cosas. Estaba el altar del holocausto, donde se representaban cada una de las ofrendas diarias. Un lavacro donde ellos se limpiaban las manos, se lavaban, y ahí estaba hecho de espejos donde ellos reflejaban su rostro y podían ver su suciedad, porque tenían que ser limpios antes de poder entrar a la carpa del tabernáculo. Al lugar santo, al atrio, solamente podían entrar los levitas, y tenían también acceso los levitas al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? En el lugar santo estaba la mesa de los panes de preposición, que eran 12 panes, que eran cambiados diariamente, y de los que podían comer los levitas. Esto nos habla de que tenemos el acceso a poder comer diariamente de la palabra del Señor. También estaba el candelero de luz de aceite de unción, donde estaba las 24 horas encendida, que nos habla de la revelación de la palabra. No solamente comemos la palabra fresca, sino también recibimos la revelación de la palabra. Y también estaba el incensario de oro, donde los levitas y los sacerdotes presentaban sus oraciones delante del arca del pacto. Ahora bien, veamos, el pueblo solamente tenía acceso al atrio, a los alrededores del atrio. Cuando ellos querían traer una ofrenda, tenían que pararse aquí en la puerta, pero no podían entrar. Venía el sacerdote, recogía la ofrenda del pueblo, la presentaba delante en el altar del sacrificio, se lavaba las manos y entraba al lugar santo, y luego el sacerdote entraba al lugar santísimo. Los levitas solamente recibían la ofrenda del pueblo, sacrificaban, se limpiaban las manos, entraban al lugar santo, comían del pan, comían a la luz del candelero, presentaban las oraciones, pero tenían la limitación de que no podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo. El sacerdote tenía acceso al pueblo porque podía salir al pueblo a predicar las buenas nuevas. Tenía acceso al altar de holocausto, tenía acceso al lavacro, tenía acceso al lugar santo, y donde podía comer del pan y de la revelación de la palabra, la luz de la palabra,
y podía presentar la intercesión y su oración, pero tenía un acceso al lugar santísimo. Habían 3 formas de vida. Hoy Dios te llama a que no te permanezcas como parte del pueblo, porque tu oficio es ser parte del pueblo, pero Dios te ha ungido como sacerdote. Así que Dios quiere que traspases y tengas acceso al patio, que tengas acceso al atrio, que tengas acceso al lugar santo, revelación de la palabra, intercesión constante y luz de unción del Espíritu Santo, de revelación constante, pero que tengas presencia constante que esté en el lugar santísimo. Como creyentes, Dios nos llama a 3 formas de vida. La palabra nos habla de 3 tipos de santidad y sacrificios. De acuerdo a la persona, si era la exigencia de santidad, quizás hoy Dios no nos está pidiendo sacrificios físicos, pero es importante que conozcamos qué sacrificio tenía que dar y cuáles eran las clases de sacrificios que tenía que dar el pueblo, los levitas y los sumos sacerdotes. Los israelitas presentaban ovejas y machos cabríos, o sea, el pueblo presentaba ovejas y machos cabríos. Los levitas bueyes y los sumos sacerdotes bueyes y carneros. Vemos como según aumentaba el nivel de responsabilidad, así era la clase de sacrificio que el levita, el sacerdote, tenía que dar a Dios. Los sumos sacerdotes tenían que dar bueyes y carneros porque era de mayor valor o mayor sacrificio. Dios hoy como sacerdotes, mientras más a ti se te da, más se te exige. Como sumos sacerdotes y como sacerdotes, tenemos que entregarle al Señor nuestros bueyes y carneros, nuestra mejor adoración. Dios te va a exigir más, porque al mayor nivel de presencia, mayor nivel de revelación, mayor se debe ser tu sacrificio. Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Dios nos ha llamado a pasar de la muchedumbre, donde se ofrecían ovejas y machos cabríos, y de ser levitas a sumos sacerdotes, para que podamos entregar una adoración más excelente, para que podamos entregar un sacrificio más excelente, para una entrega mayor de parte de nosotros. Hoy como creyentes pidamos al Señor que nos dé esta unción sacerdotal, donde seamos capaces de poder darle lo mejor de nosotros, la excelencia al Señor, lo que Él está demandando de nosotros. Además de los niveles de santidad, también la palabra nos habla sobre niveles de sabiduría. Las vestiduras del sacerdote fueron confeccionadas por personas especiales, personas que tenían el espíritu de sabiduría. No cualquier persona podía confeccionar las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué? Porque estas vestiduras tenían un código o unos secretos espirituales, o una tipología espiritual de la que ya hemos hablado anteriormente. Éxodo 31, del 1 al 11 nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en plata y en bronce, y en artificio de piedra de engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Joalib, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. He puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del altar del incienso y el altar del holocausto, y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a lo que yo he mandado. Nota, hermano, cómo para poder hacer cada una de estas vestiduras se requería de una sabiduría, de ser lleno del Espíritu Santo. Si tú quieres ser revestido como sacerdote, si tú quieres ser revestido y recibir esa unción sacerdotal, vas a ser investido de sabiduría para que el Espíritu Santo
te muestre la revelación de cuál es el diseño de Dios, para que tú puedas no solamente vestirte como sacerdote, sino que puedas funcionar como sacerdote. Porque hemos dicho que cada una de esas vestiduras tienen un significado. Y si queremos tener nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús, si queremos vestirnos de la justicia, de esa coraza de justicia, si queremos vestirnos de santidad, solamente lo vamos a poder hacer a través de una llenura y de una sabiduría del Espíritu Santo. Hoy el Señor te da la sabiduría de Bezaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá. Fíjate que él pertenecía a la tribu de la alabanza. Para que tu alabanza sea excelente, Judá era la tribu de la alabanza. Para que no solamente tu alabanza sea excelente, sino para que puedas tener sabiduría e inteligencia en ciencia, en todo arte. Hoy como iglesia el Señor nos invite de un nuevo nivel de sabiduría para operar como el Señor quiere que operemos en una unción sacerdotal. Para que le demos la excelencia al Señor. Nos dice la palabra, para que ellos pudieran crear el altar del incienso, para que tú puedas darle al Señor tu mejor oración, para tu mejor intercesión, el altar del holocausto, para que puedas presentarle las mejores ofrendas al Señor, los mejores utensilios, la fuente y su base, los vestidos de servicio, que sean los más excelentes, que todo lo que presentemos al Señor sea con excelencia. Eso es lo que hace la unción sacerdotal. Nos da excelencia para nuestro servicio. Nos capacita para ser excelentes en todo lo que hagamos en el reino. Vestidos de justicia. Como parte de nuestro estudio hemos visto cómo la vestidura sacerdotal, cada pieza de la vestidura sacerdotal representa un código o un significado. El Salmo 132, 8, 9 nos dice: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Hoy Dios nos llama a que nos vistamos de justicia. Cuando un sacerdote se vestía de justicia, era un representante, un embajador del reino. Estaba representando la gloria de Dios, la gloria de su llamamiento. Todas las prendas y las vestimentas sacerdotales llevaban un mensaje codificado. Y el sacerdote conocía cada una de ellas. Como sacerdotes tenemos que estar conscientes de cada una de esas vestiduras que el Señor nos ha entregado. Ya sea como adorador en la alabanza y la adoración, ya sea como danzor, ya sea como ujier, ya sea como miembro de audiovisual, ya sea como evangelista, ya sea cualquier llamado que el Señor te haya dado en la casa. Quiero que sepas que tú has sido vestido con una vestidura especial. Tú no has sido llamado a ocupar el lugar que estás ocupando por casualidad. Dios te ha seleccionado para ser un sacerdote. Y cada prenda que Dios te ha entregado, cada herramienta que Dios te ha entregado es una prenda para vestirte de justicia y de hermosura. Y cada prenda que Dios te ha entregado ha sido codificada por Dios para que tú puedas ejercer tu llamado con excelencia. Hoy declaramos sobre ti excelencia en cada cosa que hagas, que la unción sacerdotal que nos capacita para poder servir y movernos en excelencia en todas las cosas que hagamos, venga sobre ti en esta hora. Declaramos una unción especial sobre tu vida. Y si te sientes cargado, te sientes cansado, en medio de la labor que realizas a diario, y en medio de la labor del ministerio, hoy el Señor sopla de su Espíritu Santo sobre ti para renovar tus fuerzas, para que puedas continuar dando excelencia en el reino y en la casa de Dios. La palabra nos habla de dos órdenes sacerdotales. Nos habla de la orden de Melquisedec y nos habla también de la orden de Aarón. Y vamos a combinar ambas órdenes para entender lo que el Señor al final de los tiempos deseaba con el sacerdocio. Vamos a ver dónde se inicia la orden del sacerdocio de Melquisedec. Panorama cronológico. El primer sacerdote lo vemos en Melquisedec en Génesis 14. Cuando Abraham, luego de la victoria de los reyes,
¿verdad?, de Sodoma, se presenta ante Melquisedec y le ofrenda pan y vino. Ese fue el primer sacerdote existente en las Escrituras. Melquisedec no se registra que tuviera padre, ni madre, ni genealogía. Por eso se compara con Jesús. Porque Jesús, la genealogía de Jesús era de la tribu de David. Pero es un sacerdote que no tiene genealogía en términos de que proviene directamente de Dios. Dios era su padre. Así que el segundo sacerdocio lo vemos en Aarón, desde el desierto hasta el año 70 después de Cristo. O sea, la genealogía de los sacerdotal de Aarón fue desde el tiempo del Éxodo hasta el año 70 después de Cristo. Luego vemos entonces que la tercer orden de sacerdocio la vemos en Sadoc, que eso lo vamos a ver en Ezequiel 43, 19. Y nos está hablando de un sacerdocio, el del reinado milenial, y es cuando Ezequiel ve la reconstrucción del templo. Y ese sacerdocio se menciona que será a base de la orden de Sadoc. Pero hay un tercer orden que es el orden de la eternidad, que es la orden de Melquisedec. O sea que vemos cómo Dios restaura ese primer sacerdocio de la orden de Melquisedec, ese primer sacerdote que hablamos en Génesis, que no tenía padre ni madre, a quien Abraham, Dios le pone en su corazón darle el diezmo y hacen pan y un sacrificio de pan y vino, una libación de pan y vino y pacto de pan y vino. Dios restaura ese orden de sacerdocio en Jesús. Por eso es que se dice que Jesús es de la orden de Melquisedec. Y tenemos que entender que el sacerdocio era hereditario. Por lo tanto, al Jesús restaurar la orden, el sacerdocio del orden de Melquisedec, nosotros como coherederos en Cristo obtenemos ese título de sacerdotes para la eternidad a través de ser herederos juntamente con Cristo de esa orden de sacerdocio de Melquisedec. Es restaurado el sacerdocio de Melquisedec. Vemos cómo en el reino de Melquisedec, que era un rey y era un sacerdote, la ofrenda era pan y vino, era pacto. No hablábamos de sacrificio de sangre. Sin embargo, en el sacrificio de Aarón, hablamos que desde el desierto hasta el 70 después de Cristo, se configuraba un sacrificio de machos cabríos. Pero Jesús vino con su propia sangre y su propio cuerpo a presentarse como cordero para restaurar no solamente el tipo de sacrificio de la orden de Melquisedec, sino también el sacrificio y la orden sacerdotal, el tipo de sacerdote que se estaba restaurando. Así que en el panorama cronológico vemos que nosotros también formamos parte de esa orden de sacerdotes para la eternidad. Gloria a Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús es el nuevo sacerdote de la nueva orden. Desde el primer sumo sacerdote de Aarón hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, se dice que hubo 86 sumos sacerdotes. Jesús como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7:26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque se le presenta a Jesús, además del Cordero, como nuestro sumo sacerdote. La carta de Hebreos presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Los sacerdotes del antiguo Israel eran solo sombra de Cristo, eran imperfectos y pecadores, pero Jesús, a través de este nuevo orden sacerdotal, nos hace perfectos, santos, para poder presentarnos delante de la presencia del Señor. Los sacerdotes ofrecían los sacrificios, primero por sus propios pecados,
después por los del pueblo. Eso lo veremos en Hebreos 7:27. Con Cristo es diferente. Él no necesita un sacrificio en favor de Él. En verdad, Él es sacrificio por todos nosotros. Cristo es el verdadero sacrificio y también es el verdadero sumo sacerdote. Y ejerce su ministerio en el verdadero tabernáculo que el Señor erigió, no el hombre. Hebreos 8:2. Donde obtuvo para nosotros eterna redención. Eso lo vemos en Hebreos 9:12. El hecho de que el sacerdocio divino situado en el cielo esté en manos del eterno Hijo de Dios tiene un tremendo significado. Significa que ahora tenemos acceso directo a Dios y no necesitamos ofrecer sacrificios, solamente sacrificios de alabanza y adoración. Nuestro culto racional es nuestra santidad, nuestros cuerpos como culto racional. ¿Qué esperanza nos ofrece esto con respecto a que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial? Lo que nos está diciendo es que ahora mismo, en cada momento, cada segundo, Cristo se representa como sacerdote en el tabernáculo, en el santuario celestial, para presentarnos con su sangre y limpiarnos con su sangre e interceder por cada uno de nosotros. Mientras la expiación se hacía diaria en el tabernáculo, también diariamente en el tabernáculo del cielo, contamos con un sacerdote que es Cristo Jesús, que nos ha hecho sumo sacerdote, pero que en cada momento en que nosotros fallamos, Él nos levanta y se presenta cada segundo delante del Padre a decirle, cuando el acusador se levanta en contra de nosotros, a decirle, ellos también son sacerdotes, son parte de un linaje y han sido limpiados por mi sangre. Gloria a Dios por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Eran 12 piedras según el número de los nombres de los hijos de Israel, y cada grabado de sello tenía el nombre de una de las 12 tribus. Éxodo 39:14 nos habla del pectoral sacerdotal. Este pectoral tiene una trascendencia muy importante y un código que vamos a conocer en el día de hoy. Sacerdote del santuario celestial. En Ezequiel 28:3 nos habla de Luzbel. Y Luzbel tenía vestidura similar a lo de los sacerdotes. Pero nos dice la palabra que la vestidura de Luzbel estaba compuesta de 9 piedras y la vestidura de Aarón tenía 12. La tercera línea de la ropa de Luzbel no tenía la línea de Aser, Isaacar y de Gad. ¿Y por qué decimos esto? Porque la palabra nos da específicamente las piedras que se encontraban en el efod o en el pectoral sacerdotal. Así que sabemos que a pesar de que Luzbel tenía una vestidura similar a la sacerdotal y podía dar una adoración celestial, su vestidura estaba incompleta porque no nos representaba a ninguno de nosotros. Luzbel, aunque tenía acceso como adorador y su vestidura era similar a la del sacerdote y tenía funciones parecidas, no podía presentar al Padre a través de sí la redención. Cuando el canto de Luzbel adoraba al Padre, lo adoraba como un sacerdote, pero no podía cantar el cántico de la redención. Por eso su vestidura estaba incompleta. Luzbel jamás podría ocupar tu lugar y mi lugar. Porque el canto que nosotros cantamos cada vez que el pueblo de Dios se reúne es el canto de la redención. Por eso es que Satanás se ha ensañado en contra de los adoradores. Se ensaña en contra de una iglesia que adora. Porque Luzbel reconoce y sabe que nosotros tenemos un lugar superior que él no pudo ocupar. El oficio de Satanás en el templo celestial era la adoración. El origen del mal lo narra Isaías 14, cuando dice que él contaminó las cosas celestiales. Hebreos 9 al 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas
así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, que cuando vino la contaminación y el pecado y la rebelión de Satanás, el Señor, ¿qué hace? Purificó aquel modelo, aquellas figuras celestiales de adoración que Satanás había contaminado, las purificó con mejores sacrificios que estos. Por eso es que Dios da un código de vestimenta sacerdotal, porque en el código de la vestimenta sacerdotal, Dios estaba hablándole al pueblo sobre la redención. Las vestiduras sacerdotales estaban hablando de una mejor adoración que la que dio Luzbel en el cielo. Y cuando el sacerdote se vestía con esas ropas sacerdotales, estaba hablando de ti y de mí, del plan de salvación. Se da el inicio de un nuevo sacerdote. Tradicionalmente se ungía los sacerdotes por otros sacerdotes. Se purificaba con un baño de agua y se ungía con gran cantidad de aceite. Pero en el nuevo pacto ocurre también en Jesús la unción de un nuevo sacerdote. Veamos. ¿Cómo era el ordenamiento? En el ordenamiento arónico en Éxodo 29:4, después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Según John Hills, el sacerdote debía lavarse sumergiéndose en agua de lluvia. En el sacerdocio de Melquisedec, Mateo 3:13 nos dice: entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Jesús no tenía pecado, pero él menciona la palabra deja que cumplamos toda justicia. Se refería a ser investido. Aquí vemos cómo Jesús en el Jordán estaba siendo investido de un nuevo sacerdocio, como el nuevo sacerdote. El ordenamiento. En Éxodo 29:7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. El aceite era derramado sobre su cabeza y corría por su barba. Eso es en el sacerdote arónico. El Espíritu vino sobre Jesús para ungirle con el aceite del cielo, y esto se dio en las orillas del Jordán. Conforme al sacerdocio de Melquisedec, en Mateo 3:16, después de ser bautizado Jesús, él salió del agua e inmediatamente aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma sobre él y venía sobre él. Así vemos cómo Jesús cumplió con el lavamiento del agua, la inmersión en el agua y también con el ungimiento sacerdotal. Jesús se estaba convirtiendo en ese momento en un sacerdote, estaba siendo ungido como sacerdote para luego darnos por herencia espiritual el sacerdocio a nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo se preparaba un sacerdote? Dice la palabra que el sacerdote tenía que ser ungido por otro sacerdote. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote llamado Zacarías. Él bautizó a Jesús en el Jordán. Significa que legalmente podía inaugurar el sacerdocio de Jesús, porque Juan el Bautista, además de ser profeta, tenía por herencia la sangre, por su pena corría la sangre del sacerdocio. Así que podía legalmente bautizar a Jesús. Por eso Jesús fue bautizado por Juan, para poder cumplir con ese ungimiento sacerdotal. El ritual de un sacerdote dice que debía lavarlo en agua y ungirlo con aceite, y todo eso se cumplió en el Jordán. Hay un cambio de sacerdocio cuando Jesús es ungido. El primer sacerdocio se dio en el templo de Herodes, y esto está en 1 Corintios 3:16. Ahora vosotros sois el templo. O sea, el sacerdote del tiempo de Israel hasta Herodes sacrificaba en un templo. Ahora, a través de nuestro sacerdocio, nosotros somos ese templo. También Hebreos 7:27 nos dice que hubo un cambio en los sacrificios.
Y el primer cambio es que se da un solo sacrificio, que es el de Cristo. Ya no se da el sacrificio de carne ni sangre, sino se da el sacrificio de Cristo. Y se dan sacrificios de alabanza. Las ofrendas antes eran de animales, ahora como sacerdote damos los diezmos, las ofrendas y la adoración. Eso se encuentra en 1 Corintios 16:2. Por eso como sacerdotes, al ser ungidos como sacerdotes, no podemos de dar el diezmo. No podemos dar nuestras ofrendas y adoración, porque si no estaríamos ejerciendo nuestro sacerdocio de manera incompleta. También el acceso es distinto. El levita podía entrar al lugar santo, el sumo sacerdote al lugar santísimo. Hoy, como coherederos en Cristo, hoy somos un reino de sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Tenemos acceso al lugar santísimo. Antes, en el tabernáculo y en el templo, las oraciones se hacían a través del incensario. En Éxodo 32:13 dice que era en el nombre de Abraham, Isaac y Jacob que se hacían las oraciones. Hoy nosotros hacemos las oraciones en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre y nombre ante el cual se dobla toda rodilla. Eso lo vemos en Juan 15:16. La unción sacerdotal nos capacita para tres cosas: para tener acceso directo al Padre en adoración e intercesión, para poder realizar nuestras tareas como sacerdotes. Nos otorga un rango de autoridad a nivel de hijos y sacerdotes sobre el gobierno de las tinieblas. Nos capacita para ejercer el servicio y tu llamado como creyente en el cuerpo de Cristo, sabiendo que has sido ungido y por tanto aprobado por el Padre para realizar tu tarea. En nuestra próxima clase estaremos hablando sobre la unción regia. Pero déjame orar antes de que nos despidamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que cada uno de nosotros pueda alcanzar ese nivel de unción sacerdotal. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que reconozcamos nuestro llamado no solamente como pueblo, sino como sacerdotes, Señor. Que tomemos, Señor, el llamado que tú nos has dado como sacerdotes, Señor, para que ocupemos el lugar que tú nos has entregado en nuestras manos. Sopla de tu Espíritu Santo y úngenos, Padre amado, para que podamos ser útiles en tu reino, Señor, y podamos seguir a un nuevo nivel. En nuestra próxima clase estaremos hablando sobre la unción regia. Dios te bendiga y buenas noches.